Bueno, esta es una breve explicación del concepto de función. Lo primero que hay que aclarar o decir es que una función es una relación entre dos conjuntos de valores. Por ejemplo, la función esta, que es una función lineal, cuya gráfica es una recta, me permite relacionar dos conjuntos de valores. Los valores de la variable x y los valores de la función, que puede decirse que es la variable y. Los valores de la función, por ejemplo, si x es igual a 1, cuando x vale 1, la función vale 2 por 1 más 4. 2 por 1 más 4, o sea, calculamos f de 1, y 2 por 1 más 4 es igual a 6. Entonces, estamos diciendo que cuando x vale 1, la función vale 6. Cuando x vale 2, la función vale 2 por 2, 4, más 4, 8. O sea que al 1 le corresponde el 6, al 2 le corresponde el 8. Entonces, una función es básicamente una correspondencia entre los valores de una variable x y los valores de la función, o sea, de una variable y, que vamos a decir que es función de x. Y al 3 le corresponde el valor 2 por 3, 6, más 4, 10, y así sucesivamente. Una cosa que se puede hacer con las funciones es graficarla. Se coloca un eje vertical para la función y se coloca un eje horizontal para la variable x. Para la variable x, un eje vertical para la función. Y entonces se hace lo siguiente: se ponen los valores de x en el eje horizontal, 1, 2, 3, y se ponen los valores de la función en el eje vertical. Pongámosle que esto va de 2 en 2, porque la escala puede ser distinta. 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, cuando x vale 1, dijimos que la función vale 6, 2, 4, 6. O sea que a este valor de x1 le corresponde este valor de la función 6, y esa correspondencia se representa con un punto que está en el plano, en este plano con ejes. Este punto que tiene coordenadas, tiene las coordenadas 1, 6, o sea, este punto de acá es el punto 1, 6, lo que representa es que al 1 le corresponde el 6, o sea, la correspondencia entre esos dos valores. Luego, si x vale 2, la función vale 8, y lo representamos con este punto. Y si x vale 3, la función vale 10, y lo representamos con este punto. Y por supuesto que si siguiéramos agregando puntos, obtendríamos la gráfica de la función siendo una recta, porque esta es una función lineal. O sea, esta recta sería la gráfica de la función. Pero por supuesto que las gráficas de las funciones varían según el tipo de función. Este es el caso de una función lineal, cuya gráfica es una recta, pero incluso podría haber otros tipos de funciones. Dos elementos fundamentales de una función a considerar siempre son la raíz, que es cuando la función vale 0. Si la función vale 0, quiere decir que esto de acá vale 0, porque esta es la expresión de la función. O sea, si la función vale 0, eso quiere decir que esto vale 0.
Entonces, la raíz es el valor de x cuando la función vale 0. Entonces, si despejamos acá, resulta que x vale menos 2 cuando la función vale 0. Y entonces, acá tenemos el valor de x menos 2, y la función valdría 0 acá, ¿verdad? Aquí. Pero si uno realiza de nuevo, trata de ubicar el punto que indica la correspondencia entre menos 2 y 0, resulta que ese punto está en el propio eje x, o sea, sobre el eje x, ¿verdad? Este punto de acá es el que tiene coordenadas menos 2, 0. Y menos 2, ¿qué es? Menos 2 es la raíz de la función. Esta función tiene una sola raíz y se puede ver en el dibujo porque la gráfica corta el eje x en un solo punto. Si lo cortara en 2, tendría 2. Si lo cortara en 3, tendría 3, y así sucesivamente. Pero como se trata de una función lineal y la gráfica es una recta, solo va a cortar al eje de la x en un punto, y eso quiere decir que va a tener una sola raíz. Y otro punto interesante es cuando x vale 0. Si x vale 0, entonces calculamos f de 0, y f de 0 es 2 por 0 más 4, y eso es 4. A este número, cuando x vale 0, se le llama la ordenada en el origen. La ordenada en el origen. A ver si lo escribo bien, ahí, origen. Bien, entonces, me quedó muy bien escrito. Es este número, cuando x vale 0. O sea, f de 0 es la ordenada del origen. Entonces, cuando x vale 0, el valor de x0 es acá, con una línea, con una marca vertical, y el valor de i0 es acá, 4, perdón, es acá. Y la correspondencia entre estos dos valores ocurriría con este punto. Estaría representado con este punto, que es el punto 0, 4. Bien, eso quiere decir que la ordenada de origen lo que me indica es el corte de la gráfica con el eje vertical, con el eje de la función. Pero esto es así. En todas las funciones ocurre que la ordenada de origen es un número único. Dijimos que podía haber 2, 3 raíces según la función, pero la ordenada de origen es siempre un único valor. Podría no existir, pero si existe es uno solo. Es uno solo. Y eso es una importante diferencia, ¿verdad? O sea, si hay un corte con el eje vertical, hay uno solo. Si hay cortes con el eje horizontal, podría no haber ninguno, pero podría haber más de uno. Otra cosa que se puede pensar sobre las funciones es el signo de una función. El signo de la función sería el signo de su expresión, el signo de 2x más 4 en este caso. El signo de 2x más 4. ¿Cómo se establece el signo? Se establece con un doble eje. Un doble eje donde abajo se colocan los valores de x. El valor que se destaca de x es por supuesto la raíz, menos 2. Hacia la derecha, abajo, están los valores mayores que ese número, ¿no? O sea, hasta llegar a más infinito, o en dirección a más infinito, mejor dicho. Y de menos 2 hacia atrás, en dirección a menos infinito. O sea que los valores de x van acá abajo, en esta parte del doble eje, ordenados de menor a mayor, o sea, de menos infinito a más infinito, siempre así. Lo cual no ocurre con la función, no necesariamente ocurre lo mismo con la función. ¿Qué pasa? Arriba lo que vamos a poner son los valores de la función. O sea, acá abajo pusimos los valores de x y arriba vamos a poner lo que ocurre con los valores de la función. Evidentemente que cuando x vale menos 2 la función vale 0 porque esta era la raíz. Así que acá arriba, ¿no?,
ponemos cuál es el comportamiento de la función cuando x vale menos 2. Cuando x vale menos 2 la función vale 0, o sea, la función es nula, se dice que la función es nula cuando x vale menos 2. ¿Qué pasa cuando la función, con la función cuando x es mayor que menos 2, o sea, hacia la derecha? Entonces, cuando x es mayor que menos 2, por ejemplo, si vale menos 1, si vale 0, si vale 1, entonces los valores de la función son 1, 2, 4, 6, 8, 10. O sea, los valores de la función son positivos cuando x es mayor que menos 2, o sea, está a la derecha de menos 2. Y eso se puede ver acá claramente porque la gráfica está por encima del eje x en este sector, ¿verdad? En este sector la gráfica está por encima del eje x, entonces eso se expresa diciendo que la función ahí es positiva. Entonces, también, si miramos hacia atrás, los valores menores que menos 2, podemos ver que la gráfica está debajo del eje x y los valores de la función los voy a obtener por aquí, por acá abajo, o sea, los valores de la función van a ser negativos. El hecho de que los valores de la función sean negativos me lo indica el hecho de que la gráfica está por debajo del eje x. Entonces aquí voy a indicar que los valores de la función son negativos cuando x es menor que menos 2. Pero siempre recordando que lo que pongo acá arriba es lo que ocurre con los valores de la función y lo que pongo acá abajo son los valores de x. También se puede indicar el signo de una función de otra manera, usando la idea de intervalo. O sea, puedo decir, ¿cuándo la función es negativa? ¿Cuándo la función es negativa? O sea, f negativa. La función es negativa cuando x está entre menos infinito y menos 2. Entre menos infinito y menos 2. Y voy a usar lo que se llama la expresión de intervalos, que es poner entre paréntesis un extremo y el otro extremo, y si un extremo no lo comprendo como parte de la solución, como parte de la respuesta, pongo un paréntesis curvo, pero si lo pongo como parte de la respuesta, pongo un paréntesis recto. En este caso pongo un paréntesis curvo porque menos infinito no es un número, así que siempre que escriba un infinito no voy a usar un paréntesis recto para incluirlo como si fuera una parte de la solución, porque los infinitos son símbolos, no son números, así que no lo voy a incluir. Voy a poner entonces un paréntesis curvo. En el caso de menos 2 no lo incluyo porque en menos 2 la función vale 0, no es negativa, es nula. Entonces menos 2 no es un lugar donde la función sea negativa, y entonces no lo voy a incluir como parte de la solución, y eso lo indico con un paréntesis curvo. Ahora, ¿dónde la función es nula? ¿Dónde la función es nula? O sea, vale 0. La función vale 0 cuando x vale menos 2. Entonces la solución, o sea, lo que digo es que x, el único valor de x que hace que la función sea nula es menos 2. Y cuando tengo que escribir un valor aislado, o sea, no un conjunto de valores que forman un intervalo como este, sino un solo valor aislado o dos valores aislados, lo que uso son llaves para abarcarlo. Entonces el menos 2 lo pongo entre esas llaves, y con eso estoy indicando que el menos 2 suelto, solo, es el único número para el cual la función vale 0, o sea, es nula. Y luego tendría que indicar cuando la función es positiva. Y para indicar que la función es positiva, puedo escribir que entre menos 2 y x está entre menos 2 y más infinito. Entonces esto lo escribo así, entre menos 2 y más infinito. De nuevo no incluyo el infinito porque uso paréntesis curvo porque el infinito no es un número, y no incluyo el menos 2 porque la función no es positiva en menos 2, sino que es nula. Y entonces esta es otra forma de indicar el signo de la función, usando la notación de intervalos. Y eso sería, digamos, una explicación inicial breve de lo que se caracteriza como función.